Bueno, muy bien, llegamos al cuarto capítulo, vamos a ver el cuarto video. Este video está relacionado con receptores de membrana, de la membrana celular, ¿sí? Donde dijimos, bueno, viene un medicamento libre, no unido a proteína plasmática, porque unido a la proteína plasmática queda dentro de los capilares, ¿sí? La proteína plasmática es muy grande. Entonces, bueno, el fármaco libre, que es el fármaco que puede actuar, sale del capilar y puede actuar en la biofase, ese espacio virtual que está en todas las células del organismo, unirse al receptor y desencadenar la respuesta. Bueno, esto lo estuvimos viendo con el material escrito, pero bueno, a mí me gusta recordarlo. Bueno, entonces vamos a ver, un video largo. Este video es un poquito largo, bueno, tiene la facilidad de verlo de esta manera, poner la pausa, ir, venir, sí. Dura unos 18 minutos el primer video, son 3. Bueno, donde hablamos, bueno, hay una nota muy interesante con el descubridor de los receptores de membrana. Después de eso, estoy yo en 2 fragmentos de videos dando clases del curso auxiliar de farmacia, el primero hablando de la biofase y el segundo haciendo un breve repaso sobre receptores. ¿Sí? Vamos a verlos. Al igual que nuestro cuerpo utiliza los sentidos para captar la información que llega del exterior, las células del organismo cuentan con un sistema propio que cumple una función semejante, los receptores celulares. Los sistemas de señalización celular serían como minúsculos aparatos de radio. La señal que llevan los mensajeros es captada por los receptores, que actuarían como antenas y también como decodificadores que permiten a la célula entender la señal. Además, para que la sintonía sea la adecuada en cada momento, existen unos mecanismos de regulación de receptores que también son muy relevantes y que también ha contribuido a desvelar el trabajo del profesor Lefkowitz. En ocasiones, la enfermedad se desarrolla cuando se produce un desequilibrio en este delicado sistema de entrada y salida de información. El problema puede deberse a que la sustancia que actúa como mensajero químico sea excesiva o deficiente. O también puede estar causado por un fallo en el receptor, que lo perciba como mayor o menor de lo que realmente es. Los fármacos pueden regular los sistemas de señalización, favoreciendo o por el contrario bloqueando la función de los receptores. Por ejemplo, un individuo hipertenso puede tomar una sustancia que bloquea la unión de la noradrenalina, que es el mensajero que regula la fuerza y el ritmo de la contracción cardíaca, con su receptor, y de esta forma atenuamos sus efectos. Actualmente, más de la mitad de los fármacos dirigen su acción a los receptores celulares descubiertos por Robert J. Lefkowitz, ya que ellos están implicados en casi todos los procesos vitales, desde el control del ritmo cardíaco al dolor, los procesos inflamatorios o la capacidad de percibir la luz o los aromas. En los últimos años, el avance ha sido verdaderamente exponencial. Sin embargo, aún queda mucho por saber sobre los receptores de la célula. Un gran reto es tener un conocimiento integrado de todas estas redes complejas de señalización para desvelar de qué manera la célula discrimina qué mensajes son más importantes. Por otra parte, es muy relevante comprender mejor cómo estos sistemas de señalización y estos receptores están alterados en circunstancias patológicas y, en base a este conocimiento, actuar para conseguir mejores fármacos. Todo un desafío que sin duda llegará a nuestras vidas en forma de nuevos y más eficaces fármacos. La vareniclina, un nuevo e importante fármaco para dejar de fumar, puede ayudar a que la gente supere por fin su dependencia del tabaco. La nicotina produce sus efectos al actuar como un agonista en los receptores acetilcolínicos nicotínicos alfa-4 beta-2, lo cual produce un aumento brusco de los niveles cerebrales de dopamina. Cuando la nicotina está ausente, los bajos niveles de dopamina resultantes pueden causar síntomas de abstinencia, como deseo, ansiedad y alteración emocional, que pueden llevar a una recaída. La vareniclina tiene mayor afinidad por los receptores alfa-4 beta-2 que la nicotina, pero difiere al actuar como un agonista parcial.
Por lo tanto, cuando se une al receptor alfa-4 beta-2, la vareniclina produce una respuesta dopamínica más reducida que la nicotina. El resultado es una liberación moderada, pero sostenida, de dopamina. Estos niveles más bajos de dopamina pueden ayudar a reducir el deseo de nicotina, sin producir la sensación de placer del consumo de tabaco. Además, en caso de recaída, la vareniclina previene competitivamente la unión de la nicotina al receptor alfa-4 beta-2. Al no producir en el fumador los efectos de sensación de placer de la nicotina, la vareniclina puede proporcionar un beneficio adicional para lograr dejar de fumar. Como hemos visto, la vareniclina tiene potencial para reducir el deseo y algunos de los síntomas de abstinencia asociados con dejar de fumar, sin ser placentera ni adictiva, y reduce la sensación de placer si una persona tiene una recaída. Este mecanismo distingue a la vareniclina como una nueva e importante adición al arsenal terapéutico para el tratamiento antitabaquismo. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a un investigador que además ha logrado con su trabajo mejorar la salud de millones de personas en todo el mundo. Buenas tardes, doctor Lefkowitz. Buenas tardes. Usted es un cardiólogo, pero también es un investigador. ¿Cómo prefiere ser considerado? En la actualidad me considero más bien investigador. Hace muchos años habría dicho más bien cardiólogo. Su trabajo ha permitido entender cómo funcionan más de la mitad de los fármacos que se venden hoy. Debe de ser muy emocionante el que el propio trabajo tenga tantas implicaciones para la vida de todos. Es sumamente gratificante. Una de las cosas interesantes de hacer investigación básica es que a menudo uno no se da cuenta en el momento de las implicaciones que el trabajo tendrá con el tiempo. Su descubrimiento más importante, por decirlo de alguna manera, ha sido describir cómo las células se comunican con su entorno. ¿Es un resumen correcto en términos amplios? Sí, es correcto. En organismos complejos como el cuerpo humano, hay una enorme cantidad de células que naturalmente se organizan en tejidos y luego en órganos, como el corazón, el bazo y el páncreas. Pero para que un organismo funcione, estos diferentes órganos deben comunicarse entre sí. Y lo hacen por medio de las hormonas y de los denominados neurotransmisores. De modo que el sistema de comunicación es absolutamente vital para el funcionamiento del cuerpo humano. La idea es que las células tienen en su membrana algo así como puertas que se abren de forma específica en función de cerraduras que interactúan con ellas. Esa es la idea general. Esa es la idea general. Los llamamos receptores de cerradura o de pequeña puerta. Son moléculas en la membrana celular, la superficie externa de la célula, que están bien situadas para recibir las señales que llegan del torrente sanguíneo en forma de hormonas y otras moléculas. Hay muchos tipos de receptores diferentes. Estas puertas y estas cerraduras son de tipos muy distintos y usted descubrió que era así como funcionaba. Pero ¿cómo se creía que funcionaba todo el sistema antes de que usted descubriera estos receptores? Se estuvo especulando, probablemente durante 100 años o más, con que los receptores con los que yo trabajo podrían estar en la superficie celular. Pero la idea no fue bien recibida. Y de hecho fue muy polémica en la época en la que yo empezaba mi propio trabajo, hacia 1970. Así pues, el primer objetivo de investigación que tuve siendo un científico muy joven fue intentar establecer de una vez por todas que estos receptores míticos realmente existían. Y de hecho lo conseguimos a principios de los años 70. Y ese fue el comienzo de todo el programa de investigación. Yo tomo varios medicamentos, ninguno de los cuales estaba disponible en la época en la que murió mi padre. De modo que tenemos toda clase de medicinas para modificar nuestros factores de riesgo. Por supuesto, tenemos que saber cuáles son nuestros factores de riesgo. En mi caso personal, por ser médico y tener acceso a esa información, lo supe y he podido modificar las cosas en consecuencia. Y creo que el hecho de haber vivido los últimos 17 años desde aquella operación de bypass
cirugía de derivación coronaria, con excelente salud. Pienso que es una prueba clara, en parte, de mi disciplina, pero también de la disponibilidad de medicamentos. En el futuro se espera que tengamos lo que se conoce comúnmente como medicina personalizada. Todo el mundo será bastante consciente de su carga genética para las enfermedades y podrá tomar las medidas pertinentes. Recuerdo uno en concreto, hace unos 25 años, cuando descubrimos por primera vez la estructura de uno de los receptores con los que estaba trabajando. Lo hicimos clonando el gen para ese receptor. Y al hacerlo, vimos, a partir de la secuencia de aminoácidos del receptor, que se asemejaba mucho a otra proteína, una proteína llamada rodopsina. La rodopsina es una proteína que se halla en la retina, encargada de capturar fotones de luz. Así es como vemos cuando los fotones de luz afectan a las moléculas de rodopsina en la retina. El receptor cuya estructura acabo de determinar era algo llamado receptor beta-adrenérgico. Este es uno de los tipos de receptores de la adrenalina. Y nunca pensamos que ese receptor se parecería a esa proteína visual. Pero cuando vimos que sí, aquel fue un verdadero momento eureka, porque en esencia la rodopsina es también un receptor de luz. Cuando vi que estas dos moléculas, un receptor de adrenalina y un receptor de luz, eran tan parecidas, se me ocurrió que quizá habría muchísimos receptores que compartirían este tipo de estructura. Y resultó ser así, de modo que aquel fue probablemente uno de los mayores momentos eureka que he tenido. En muchos tipos de sinapsis, tras varios ciclos de despolarización, se produce una señal retrógrada. Un fosfolípido producido en las membranas de las células postsinápticas es escindido por la fosfolipasa D para producir la molécula de anandamida. Cruza el espacio sináptico y se une al receptor cannabinoide, permitiendo la interacción con la proteína G inhibidora, que inactiva la adenilato ciclasa. Además, promueve el cierre de los conductos de calcio y la apertura transitoria de los conductos de potasio. La señal termina mediante la destrucción de la anandamida por la hidrolasa de amidas de ácidos grasos. En el vídeo se compara los sistemas de comunicación de las células con pequeños aparatos de radio. ¿Podemos decir que las células necesitan comunicarse entre sí para, de alguna manera, trabajar de manera coordinada? Exactamente. Es una buena analogía. Sin embargo, los sistemas son sumamente complejos, porque en esencia van llegando tantas señales distintas que necesitamos muchísimos receptores diferentes para descodificarlas. Y como usted explicaba justo antes del vídeo, los receptores celulares en los que ustedes han trabajado intervienen en muchísimos procesos fisiológicos del organismo, y esto ha sido una sorpresa para ustedes. Así es. Nunca imaginamos que los receptores de una familia pudieran controlar tantos procesos. El tipo de receptor con el que trabajo, por ejemplo, el receptor de adrenalina que cité antes, es bastante parecido, como he dicho, al receptor de luz, la rodopsina. Pero entre los demás miembros de esta familia se cuentan los receptores de histamina, de serotonina, de dopamina, de olores de todo tipo y de sabores de todo tipo. Esos son solo algunos ejemplos. Hay unos 1000 receptores diferentes en esta familia. Así que verdaderamente regulan casi todos los procesos fisiológicos conocidos del ser humano. 1000 receptores en una misma familia. ¿Y cómo es posible que una molécula de estructura tan parecida sirva para tantas cosas?
Excelente pregunta. Tiene que ver con claras complementariedades en la estructura entre las señales. Esto es, las hormonas, los neurotransmisores, los olores y los receptores. Si volvemos a ese símil de la cerradura y la llave, en cierto modo todas las cerraduras se parecen, hasta que miramos dentro. Y entonces minúsculas diferencias determinarán si una llave en concreto encaja o no. Y eso mismo sucede aquí. Minúsculas diferencias en la estructura molecular del receptor determinarán si se une a una molécula de adrenalina, a una molécula de histamina o a un aroma particular en un perfume. ¿Y ocurre lo mismo con otros organismos, otros mamíferos? Los no sé, ratones, primates, ¿tienen el mismo tipo de receptores para...? Sí, prácticamente. Todos los mamíferos, primates, tienen receptores muy similares. Cabe señalar incluso que cuando los científicos han estudiado los orígenes evolutivos de esos receptores, comprueban que vuelven a algunos de los organismos más simples, tales como, por ejemplo, la levadura y otros organismos unicelulares. Por lo tanto, desde el punto de vista evolutivo, estos receptores son antiquísimos. Los opiáceos, los narcóticos, la morfina, ciertamente entre los fármacos más útiles y relevantes en el instrumental de un médico. Aunque son fármacos muy antiguos, siguen siendo los más eficaces que tenemos para tratar el dolor severo. Bien, pues los opiáceos, como la morfina, funcionan estimulando los receptores de los opiáceos. Dichos receptores son miembros de esa gran familia de receptores de la que hemos hablado. Resulta que los efectos calmantes del dolor que tienen los opiáceos son mediados por los receptores de opiáceos. Son activados mediante este mecanismo convencional de proteínas G. Pero el problema con los opiáceos es que tienen muchos efectos secundarios. Algunos de los más difíciles es que provocan cáncer al paciente, provocan depresión respiratoria y causan tolerancia. Es decir, que se necesitan cantidades cada vez mayores del fármaco para lograr el mismo efecto. Resulta que mientras los efectos calmantes del dolor que tienen los opiáceos son mediados a través de la proteína G, todos los efectos secundarios que acabo de citar son mediados a través de las arrestinas. Por consiguiente, si tuviésemos un fármaco que pudiera activar el receptor de opiáceos, pero solo activara la señalización de la proteína G, no la señalización de la arrestina, en teoría tendríamos un fármaco que sería muy eficaz contra el dolor, pero sin los efectos secundarios. Y de hecho la compañía está intentando desarrollar un compuesto como ese. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que se tenga un fármaco así? Bueno, eso nunca se sabe. En ciencia realmente no hay horarios. Veo que la gente de negocios no parece darse cuenta de ello, pero los científicos sí. Espero que dentro de unos años dicho fármaco esté en ensayos clínicos, aunque luego es un largo recorrido de ahí a realmente poder extender una receta del medicamento, a conseguir que se apruebe. Típicamente, en el mejor de los casos, desde el momento en que empieza la investigación sobre el fármaco hasta el momento en que realmente triunfa y se le otorgaría una licencia, transcurrirían unos 10 años. En realidad eso sería bastante rápido. Hemos hablado de la importancia de que lleguen jóvenes con ideas rompedoras a los laboratorios. ¿Qué posibilidades hay de que uno de estos jóvenes con unas ideas realmente rompedoras aporten algo completamente nuevo en retos de la medicina como son hoy el cáncer, el SIDA, que afectan a muchísimas personas? Pienso que es probable que los mayores descubrimientos que nos ayudarán con esas enfermedades como el SIDA y el cáncer, en las que, aunque ha habido avances, creo que no han sido tan grandes como, por ejemplo, el avance en la enfermedad cardiovascular.
Pienso que los grandes descubrimientos provendrán de gente joven, porque así ocurre siempre invariablemente. La historia nos ha enseñado que la mayoría de los científicos hacen sus aportaciones más creativas en su juventud. Es diferente en cada una de las ciencias. En matemáticas, las grandes aportaciones suelen ser al final de la adolescencia. En física, sobre los 20 años. En mi campo, biología y medicina, es un poco más tarde, quizá a los 30. Pero con todo suele ser gente muy joven. Para la gente de mi edad, el reto es tratar de inspirar y educar a la siguiente generación de científicos en nuestros laboratorios y enseñarles algunas de las cosas básicas que hemos aprendido sobre cómo plantear la investigación. Doctor Lefkowitz, muchas gracias por estar aquí, por explicarnos las claves de un trabajo que ha influido tanto en nuestra salud y en la de millones de personas. Farmacodinámica general. Para que el medicamento actúe, debe acceder a la biofase en una concentración adecuada. Bien, ¿qué es la biofase? La biofase es el lugar donde los fármacos interaccionan con el organismo para producir la acción farmacológica. Mucho silencio. A ver si hay algo más acá. No aclaro más. Bueno, entonces aclaro yo. La biofase es un espacio virtual. ¿Sí? La biofase es un espacio virtual. ¿Qué es un espacio virtual? Y un espacio que está, pero yo no lo puedo delimitar claramente. ¿Dónde está la biofase? La biofase está alrededor de cada una de las células del cuerpo. ¿Sí? Donde, digamos, a ver, ¿se acuerdan de la célula? ¿Se acuerdan de la membrana celular? ¿Sí? Vamos a hacerla bien sencillo. Célula interior, exterior, ¿ok? ¿Sí? Bien. Receptor. ¿Sí? Droga. Droga, receptor. ¿Sí? Otra droga. A ver. ¿Esta droga actúa acá? No, ¿por qué? No encaja, no entra, no encaja. Como si fuera un mecanismo llave-cerradura donde las determinadas llaves van en determinada cerradura y no en otra. ¿Sí? Bien. Droga receptor. Esta droga actúa, esta droga no actúa. ¿De acuerdo? Droga receptor. Viene, actúa en la superficie y este espacio que está acá es lo que denominamos biofase. ¿Sí? Este espacio virtual que está en cada una de las células del cuerpo, donde el receptor puede entrar en contacto con la molécula del medicamento o la molécula del principio activo, eso es la biofase. Bien, esto cuando actúa con el receptor va a producir una X reacción, que será algo a través de algún mecanismo, proteína G, algún mecanismo, habrá una apertura de un canal. Supónganse, vamos a ver la apertura del canal. Supónganse que acá hay un canal, y el canal permanece cerrado. El canal está cerrado. Pero cuando esta droga actúa sobre este receptor, desencadena una serie de reacciones que ocasionan que este canal se abra y permita el paso a determinada sustancia. No importa. En definitiva, eso es lo que hace este medicamento y me termina curando. Supónganse, a ver, musculatura lisa bronquial, ¿sí? Salbutamol, ¿sí? Actúa sobre este receptor y este receptor hace que pase algo, supónganse entra sodio, sale potasio, pasa algo que permite la relajación del músculo lisobronquial. Por lo tanto, produce la broncodilatación. ¿Sí? Yo estaba con una crisis asmática, por ejemplo, mis bronquios estaban contraídos, el aire pasaba con dificultad, tenía sibilancia, tenía silbido en el pecho cuando respiraba, y me hice un puff con salbutamol, por ejemplo. Bien, el salbutamol llegó, en este caso, a la biofase. La biofase particularmente no es en todo el cuerpo, sino en las células de mi aparato respiratorio, ¿sí? A mi árbol bronquial.
produjo este efecto y el músculo se relajó y se abrió. Y ahora puedo respirar mejor, ¿sí? Ejemplo. Bien. Entonces, ¿se entendió el concepto de biofase? Es el lugar donde actúa el medicamento. Eso es la biofase. Si el fármaco no llega a la biofase, el fármaco no actúa. Es así de sencillo. Supónganse, yo me tomo un comprimido de diclofenac porque me duele el tobillo. Supónganse. Pero ese comprimido de diclofenac, en su preparación, la preparación, ¿se acuerdan que hemos hablado de farmacotecnia, ¿sí? El estudio no estuvo bien hecho. Hubo una falla en el laboratorio productor que tenía que salir con una dureza determinada y salió mucho más duro, en realidad. La compresión fue mayor y salió mucho más duro. Entonces yo me tomo el diclofenac como siempre, a ver si se me alivia el dolor, y no me lo alivia. Y pasan unas 10, 12 horas, hago lo mío, voy al baño y encuentro ahí el comprimido de diclofenac tal cual me lo tomé, intacto. Obviamente no me hizo efecto, porque obviamente no llegó a disgregarse, a disolverse y a llegar a la biofase. No llegó nunca a la biofase. Como no llegó a la biofase, no actuó. ¿Se entiende? Entonces, ese medicamento no me sirvió para nada. Entonces, para que el fármaco actúe, eso lo tienen que tener bien presente. Tiene que llegar a la biofase. Si no llega a la biofase, de alguna manera tiene que llegar a la biofase. Si no llega a la biofase, si no llega a este lugar, a este espacio donde tiene posibilidades de encontrarse con el receptor, no va a ser efectivo. Eso es lo que dicen que pasa o que puede pasar con algún medicamento genérico. Para lo cual yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Ya vamos a hablar de medicamentos genéricos, ya mucho más avanzado el curso, pero vieron que hay medicamentos, lo que se dice, de primeras marcas y otros medicamentos que son de laboratorios más chicos. Todos están aprobados por el ANMAT, por lo tanto todos cumplen con la especificación requerida, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hay muchos intereses en juego, los laboratorios grandes, multinacionales, no van a aceptar que rápidamente venga un laboratorio y venda su mismo producto a mitad de precio sin decir nada, porque saben que, gracias, que van a, que van a perder una buena cantidad de gente, digamos. Entonces, el laboratorio original, el laboratorio productor, va a decir, no es la misma calidad, no es lo mismo. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Bueno, habrá casos en que pueda ser algo de cierto, habrá casos en que no es cierto. Ya lo vamos a analizar bien cuando llegue el momento. Por otro lado, ¿se acuerdan lo que hablaba hoy de la ventana terapéutica y de la seguridad del fármaco? Bueno, la mayoría de los medicamentos genéricos son fármacos muy seguros. Entonces, si tengo un poco más o un poco menos, en definitiva no me afecta. ¿Listo? Gracias. Porque por otro lado, ¿quién me dice que yo tengo que tomar? ¿Quién me dice que es lo correcto? Que yo tome un ibuprofeno de 400 miligramos y que una de ustedes, por ejemplo, que pesa 47 kilos, tranquilamente la mitad de lo que yo peso, tiene que tomar 400 miligramos. O sea, evidentemente, el volumen en el que se distribuye ese medicamento es mucho mayor en mí que en la chica que pesa 47 kilos. ¿Hay alguna que pesa 47 kilos? No, 57, digamos. O 57. Bueno, pero entonces no es la mitad de lo mío. Entonces, a esa persona que pesa mucho menos que yo, esos mismos 400 miligramos le van a hacer mucho más efecto que a mí, ¿sí? Si yo se lo tengo que dar a un elefante, 400 miligramos de ibuprofeno, no va a hacer nada, porque en el volumen de distribución que tiene que, valga la redundancia, distribuirse esos 400 miligramos de ibuprofeno, termina siendo una concentración plasmática muy baja, ¿sí?
Bueno, o sea que si es un medicamento muy seguro, no me quiero ir con el lado de los genéricos, pero si yo tomo 400 miligramos, o tomo 420 miligramos, o tomo 380, es lo mismo. ¿Sí? No es algo crítico ahí la concentración o la cantidad que necesito. Por otro lado, los genéricos cumplen totalmente con el título, o sea, si dicen que tienen 400 miligramos, tienen 400 miligramos. Ahora, lo que a veces le achacan a los medicamentos genéricos es que de esos 400 miligramos, supónganse, un 60% alcanza la biofase en un medicamento de marca. Y en el genérico no sé cuánto. Tal vez un 40, tal vez un 50 o tal vez un 60. Pero el laboratorio productor está seguro porque hizo estudios y sabe que el 60% alcanza la biofase. En cambio, el laboratorio que hace genéricos no hizo estudios. No hay estudios que prueben efectivamente que también, al igual que el otro, el 60% alcanza la biofase, sino que tiene 400 miligramos. Está bien, tiene 400 miligramos, pero ¿cuánto alcanza la biofase? No lo sé. Si no alcanza nada la biofase porque hay una falla, por ejemplo, en la disgregación o porque se le agrega un excipiente que no permite que se libere correctamente, no. Se supone que no pasa eso. Bueno, pero la fórmula sí, no es importante. A mí lo que me importa, organismo de control, es que tenga lo mismo en la misma dosis. ¿Tiene ibuprofeno 400 miligramos? Sí, podemos hacer el estudio. Lo titulamos, ¿cuánto tiene? 400 miligramos por comprimido. ¿Más menos cuánto? Más menos un 10%, supónganse. ¿Está dentro del parámetro permitido? Sí. Perfecto, cumple. No puedo decir nada. Ahora, yo puedo calcular tiempos de disgregación con un matraz, supónganse, y una cierta cantidad de un líquido, un ácido que puede tener una concentración parecida a la que tiene mi estómago, ¿sí? Supónganse que tenga medio litro de ácido clorhídrico 0,1 normal. Pongo el comprimido ahí adentro y le pongo un agitador magnético. Lo agito, entonces imito los movimientos del estómago. Y yo puedo ver que al cabo de 30 minutos se disolvió completamente. Bien. Esos son estudios que están obligados a hacer los laboratorios. Tienen que tomar el tiempo de disgregación. Por lo que les decía antes, si yo pongo el comprimido, perfecto, ¿cuánto tiene? 400 miligramos de ibuprofeno. Lo pongo ahí adentro y me quedo 4 horas mirándolo y no se disuelve. No sirve. Nunca va a alcanzar la biofase. ¿Se entiende? Esos estudios están obligados a hacerlo. Pero una cosa es que se disuelva y otra es que realmente alcance la biofase. Para eso yo tengo que hacer estudios en humanos. Y tengo que sacarle sangre cada hora, por ejemplo, y ver cómo está la concentración, o cada media hora, la concentración de ibuprofeno en sangre. Esos estudios son caros. Y los laboratorios chicos, al no estar obligados a hacerlos, no los hacen. No van a gastar plata si no es absolutamente necesario hacerlo. Y el laboratorio grande lo hizo. Entonces ahí puede haber un poco la diferencia. En algunos países de Latinoamérica hablan de genéricos intercambiables, para hablar hacen como una diferenciación entre lo que es genérico y lo que es genérico con biodisponibilidad comprobada. Esto tiene que ver con la biodisponibilidad comprobada. El que tiene biodisponibilidad comprobada es un genérico intercambiable. Quiere decir que es exactamente igual al original. No tengo que estar hablando de esto, pero no es el momento, pero bueno, nos enganchamos con esto. En cambio, los medicamentos que venden en la Argentina se llaman medicamentos copia. Decir que un medicamento es genérico es alabar al medicamento. Decir es genérico es decir es exactamente igual. Y lo que pasa acá en la Argentina no es que son exactamente iguales, es que son copia. Son una copia que no tienen biodisponibilidad verificada, comprobada, ¿sí? No sé exactamente del piroxicam. Se me ocurren algunos laboratorios un poco más chicos que los tradicionales, Grupo Mar, Nortia, Clonal. Son buenos laboratorios. Yo he tomado medicación de esos laboratorios y me ha hecho bien. Yo no sé, porque no hay estudios, de qué porcentaje alcanza la biofase.
No hay estudios. De otros laboratorios, tal vez, bueno, sí lo hayan presentado, por ejemplo, para venderlo en Europa o para venderlo en Estados Unidos. Entonces, esto es la biofase. ¿Qué es la biofase? Un espacio virtual. Un espacio donde la droga tiene posibilidades de encontrarse con el receptor y producir el efecto farmacológico, ¿sí? Si la droga no alcanza la biofase, la droga no actúa. ¿Claro? Bien. ¿Se acuerdan de droga receptor? ¿Cómo era el mecanismo llave cerradura? ¿Y qué teníamos? ¿Qué tipo de cómo podía reaccionar este receptor ante este fármaco? Podría ser un agonista cuando producía el efecto. ¿Qué más? Dentro de los agonistas tenemos otro más. ¿Cuál es? El agonista parcial. ¿Qué característica tenía ese? ¿Se acuerdan? El agonista parcial tenía efecto, pero no el efecto máximo. No llegaba al efecto máximo, no producía tanto efecto como el verdadero agonista. Era un agonista parcial. Bien, después que teníamos antagonistas. ¿Y los antagonistas qué características tenían? Bloqueaban el receptor e impiden que el agonista actúe. ¿Sí? Bien, y dentro de estos antagonistas, ¿qué tenían? ¿Cuáles eran las dos variedades que había? Unos competían con el agonista por el sitio de acción y otros no. ¿Cómo se llamaban esos? Uno será antagonista competitivo y el otro antagonista no competitivo. ¿Y el no competitivo dónde andaba? En otro sitio. En otro sitio que no era el sitio de la acción, sino que era acá, sino que era en otro sitio, un sitio diferente al sitio de acción. Por lo tanto, ahí no había competencia. Yo de este puedo dar una pequeña cantidad, digamos, suficiente para bloquear todos los sectores, y después del otro puedo dar un montón, que no pasa nada, porque no puede haber efecto, porque ya está bloqueado. No hay efecto de competencia, de masa. Hay más de este, empuja uno, empuja al otro. Bien.